su capítulo 26 y en su versículo 3. Amén. Bendito y alabado sea por siempre. Cuando lo tengan, lo digan con amén. Gracias, Jesús. Y damos gracias al Señor. También, si no trae Biblia, no se preocupe, aquí está la pantalla para que usted no deje de leer la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. ¿Todo lo tienen? Génesis capítulo 26, en su versículo 3, dice así la palabra del Señor, bajo la dirección del Padre, Hijo de su Santo Espíritu. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Palabra del Señor. Honrando al Señor en esta maravillosa hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, por esta gran oportunidad que nos das juntamente con tu pueblo, Señor, de poder estar en este lugar, Señor. Gracias porque, Señor, un nuevo día, un nuevo año, Señor, un nuevo comienzo, Padre, de este año 2023, Señor. Estamos reunidos acá, Padre, en señal, Dios mío, en señal, Padre, que no nos cansaremos, Señor, de escuchar su palabra, que no nos cansaremos, Señor, de recibir su palabra, Dios eterno. Padre, aquí estamos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que hable nuestras vidas en esta tarde, Dios mío, que al comenzar, Señor, este día, al comenzar este año, Dios mío, nosotros, Señor, podamos, Padre, recibir tu palabra y ponerla por obra, Dios mío. Espíritu Santo, te pido, Señor, por cada hermana, por cada hermano que está presente, Señor, que tu palabra sea, Dios mío, llegando a sus corazones. Prepare sus mentes, prepare sus corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que viene preocupado, abatido, enfermo, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, toca su vida, toca, Señor, en el nombre sobre todo nombre. Padre, bendiga las vidas, Señor. Al recibir tu palabra, Señor, podamos nosotros salir aquí, Padre, diferente, porque tu palabra cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Tome su lugar, iglesia. Damos gracias a Él. Anoche fuimos tan bendecidos que hemos recibido la palabra del Señor, y fuimos tan bendecidos que a través de la presencia del Señor en nuestras vidas, amén. Y Dios siempre ha sido bueno y lo será siempre, porque hay una promesa de parte del Señor para cada ser humano, amén. ¿Cuántos saben que hay una promesa por parte del Señor? Y esa promesa, déjeme decirle que esa promesa no tiene límite y no tiene fecha de vencimiento. Esa promesa que Dios dio en su palabra, esa promesa, así como levantó la generación del Antiguo Testamento, y a través de esta promesa, mis amados hermanos, vino nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esta promesa, escuche bien lo que le voy a decir, que a través de esta promesa que Jesús nos dio, vamos a llegar nosotros a la vida eterna. Y es importante de aferrarnos en las promesas del Señor, porque su promesa no tiene límite. Pasa generación y generación, Él es con su promesa. Así como vemos este pasaje en el capítulo 26, vemos, hermano,
después de que hubo hambre en la tierra de la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Esta es la promesa. Hay una promesa del Señor. La promesa se le fue dada a Abraham, padre de Isaac. Y esa promesa, mis amados hermanos, se le fue dada a Abraham por su obediencia y por su fe. Amén. Por eso nuestro tema en esta tarde: aprender a vivir por las promesas de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Aprender a vivir por las promesas de Dios. Esa promesa se le fue dada a Abraham. En el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham, escuchen, por cuando oyó Abraham mi voz, por cuanto Abraham obedeció al Señor, por cuanto Abraham confió ciegamente en el Señor, por cuanto Abraham cumplió con los mandatos de Dios, dice aquí, y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Por cuanto Abraham caminó con Dios, dio esta promesa. Y esta promesa que le fue dada a Abraham lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, en su versículo 1. Quiero que vaya conmigo. Esta promesa que le fue dada a Abraham por parte del Señor. Génesis capítulo 12, en su versículo 1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, escuche, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ahí viene la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Cuando le fue dada la promesa, Abraham obedeció al Señor. Diga conmigo: Abraham obedeció al Señor. Después de que el Señor le dio la promesa, Abraham inmediatamente obedeció al Señor. Salió de la tierra, dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham y a Sarai, a su mujer. Wow, qué lindo es. Dios le dio la promesa a Abraham, pero de esta promesa tomó a su amada esposa, e iba otro varón con él. Es que las esposas nunca se quedan atrás. Gloria a Dios, porque las esposas no se quedan atrás. Dice que Abraham tomó a su esposa, a Sarai. En el versículo 5 estamos. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a la tierra ¿de dónde? De Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Escuche. Y edificó ahí un altar a Jehová. Y quien le había aparecido luego se pasó de ahí en un monte hacia el oriente de Betel, y plantó ahí su tienda, teniendo ahí a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Dios le dio la promesa a Abraham, y Abraham responde con obediencia, con adoración, porque cuando le fue dada la promesa, Abraham lo recibió, actuó, caminó. En su respuesta levantó un altar, porque reconoció que las promesas que fue dada por Dios son fieles y verdaderos. Alguien alabe a Dios en esta hora. Bendito Dios. Entonces, después de esa promesa, Abraham ya no está. Queda Isaac. Ahora Isaac, cuando estaba pasando la tierra por una hambruna, por una escasez, Dios se le apareció a Isaac. En el versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios se le apareció a Isaac y le transmitió la promesa hecha a Abraham. Había una promesa por parte de Dios. Ahora Dios le dice a Abraham, le dice a Isaac: no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra. Y una de las promesas más es una promesa: yo estaré contigo. Cuando la palabra dice yo estaré contigo, el Señor está diciendo: yo lo prometí y lo voy a cumplir. Yo estaré contigo. La promesa del Señor es estar. Quizás a Isaac ya no estaba Abraham, ya no estaba su padre, pero ahí estaba una promesa. Que ahí estaba una promesa hecha. Y esa promesa, ahora Isaac se tiene que aferrarse de esa promesa. Ahora ya no está su padre, pero Dios le dice: yo estaré contigo. Abraham ya no está, pero yo le había hecho una promesa a su descendencia, y tú eres uno de su descendencia, y yo voy a cumplir mi palabra, y yo te bendeciré como yo le prometí a Abraham, que iba a bendecir su generación, y lo voy a cumplir en ti, porque mi palabra yo la voy a cumplir. Yo estaré contigo. Ahora Isaac tiene que aprender a vivir por las promesas de Dios.
Uno de las promesas de Dios es estar con nosotros. Ahora Isaac tiene que aprender a vivir de las promesas de Dios. ¿Qué más puede pedir Isaac? ¿Habrá algo más mejor que esto? Que Dios diciendo que yo estaré contigo. ¿Habrá mejor que esto, que Dios va a estar con Isaac? Esto es suficiente. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Mire, no hay mejor, hermano, no hay mejor promesa del Señor, es que está con nosotros. Mire, el Señor no le dijo: mira, Isaac, yo le hice una promesa a Abraham, pero como Abraham ya no está, tú lo que necesitas ahorita es provisión. Tú lo que necesitas ahorita, el lugar está pasando por una hambruna. Lo que tú necesitas es alimento. No, Dios no se preocupó por eso. O sea, lo que Dios le está diciendo a Isaac: yo voy a estar contigo. Si yo voy a estar contigo, todas las cosas que te haga falta, yo lo voy a cumplir, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es mejor para usted? Que Dios le diga: te voy a dar este día que no te haga falta comida, pero ya mañana no voy a estar contigo. ¿O es mejor que el Señor le diga: yo voy a estar contigo? ¿En dónde usted escogería? Porque si Él está conmigo, lo tengo todo. Si Él camina conmigo, podrá venir un sinfín de cosas, pero si Él está conmigo, Él las enfrentará por mí. Dios le dice a Isaac: yo estaré contigo. ¿Para qué iba a estar el Señor? ¿Para qué iba a estar el Dios con Isaac? Te bendeciré, porque a tu descendencia daré toda esta tierra. Escuche. Y confirmaré el juramento que le hice a Abraham, a tu padre. Porque yo hice un pacto con Abraham. Porque yo le hice una promesa a Abraham. Y ahora lo voy a confirmar. Y a tu descendencia daré toda esta tierra. Las mismas palabras que le dijo Dios a Abraham, se lo vuelve a decir a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora Isaac tiene que vivir en las promesas de Dios. Pero yo quiero decirle, a veces nosotros decimos: Dios tiene promesa para nosotros. ¿Por qué Dios le dio las promesas a Abraham? Por su fe y por su obediencia. Imitar la fe y la obediencia de Abraham consiste en actuar y comportarse como Abraham se comportó delante de Dios. ¿Cómo se comportó Abraham delante de Dios? Obediencia, obedeció. ¿Cómo se comportó Abraham delante de Dios? Su fe, creyendo que no había esa tierra, pero creyendo que el Señor había una mejor dirección para Abraham, porque Abraham creyó al Señor. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Isaac? Compórtate
como tu padre se comportó delante de mí. Yo voy a cumplir esta promesa, porque tu padre fue un hombre de fe, fue un hombre de obediencia. Entonces Isaac, dice la palabra del Señor, esto es algo, hermano, que cuando el Señor dice yo estaré contigo, ¿por qué le digo que las promesas del Señor no pasa, no tiene fecha de vencimiento? No tiene fecha de limitación, sino que las promesas del Señor hechos, lo podemos ver en Mateo capítulo 28 en su versículo 20, cuando Jesús dijo yo estaré con vosotros. Escuche, yo sé que los hermanos lo tienen a la pantalla. Mateo capítulo 28 versículo 20. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Nuestro Señor Jesús hablando, diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento dice, yo estaré contigo. O sea, la promesa del Señor hecho a Abraham se nos hizo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento con los discípulos. Y esta misma promesa viene para usted y para mí. Ahora nosotros, ¿en qué promesa nos vamos a aferrar? En que Dios está con nosotros. Y no solo un día, y no solo una semana, y no solo un mes, sino todos los días. ¿Qué dice? Aleluya. Alguien alabe al Señor. Hasta el fin del mundo. Ahora nosotros, ¿en dónde nos vamos a aferrarnos? En la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios, y esa promesa tenemos que aprender a vivir. Usted y yo tenemos que aprender a vivir con esta promesa. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, decía un varón de Dios, no les dejó un avión para volar, no les dejó un carro del año, no les dejó posesión en este mundo. Lo único que les dejó es la palabra diciendo, yo voy a estar con ustedes. Si Dios está con nosotros, si Él está con nosotros, es mejor que tener cualquier otras cosas de este mundo. Hay una promesa de Dios, y podemos ver, hermano, a mí me impacta cuando estaba yo leyendo. Yo le dije al Señor, Señor, estamos en inicio de un año, y yo le aseguro que esta palabra viene de parte del Señor. Estamos en inicio de un año, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Porque para muchos de nosotros la promesa del Señor, a veces muchos decimos, la promesa del Señor no se cumplió conmigo este año. No te preocupes si no se cumplió este año, porque la promesa del Señor sigue firme para el 2023. Y no solo sigue firme para el 2023, sigue firme para el 2024. Y no solo sigue firme para el 2024, sigue firme las promesas de Dios hasta que tú entonces, pero podemos ver la vida de este hombre, este varón Isaac, cuando Dios le dice, yo estaré contigo.
quiero llevarlos a otro texto más. Génesis capítulo 41 en versículo 10. Exaltado el nombre del Señor. Génesis 41 y en su versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán, de la guardia, y a mí y al jefe de los panaderos. Permítame un segundo, hermano. Es que le tengo más. Es Isaías 41. Bendito Dios. Isaías 41. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 41, en su versículo 10 dice: no temas, escuche, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor enseñándonos, y aquí yo estoy contigo. Esta promesa del Señor viene con la dirección y protección. ¿Cuál es la promesa del Señor? Porque yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios. Viene con la protección y la dirección. Entonces, cuando vemos el versículo 3 de Génesis 26, dice: yo estaré contigo. Yo quiero, hermano, que cuando a nosotros alguien nos dice: yo voy a estar contigo, es una de las promesas del Señor que nosotros como iglesia, como pueblo, como familia, como creyente, debemos de aferrarnos de esa promesa. Porque si no nos aferramos de esta promesa, entonces siempre vamos a estar: parece que Dios me ha abandonado, parece que Dios se ha alejado de mí, parece que Dios no me oye, parece que Dios no me escucha, parece que Dios se ha alejado de mí. Entonces el ser humano comienza a buscar en dónde Dios se fue de su vida. Pero cuando vemos esta promesa, le dice a Isaac: yo estaré contigo. Después de que Dios le dice a Isaac: yo estaré contigo, cuando en el versículo 6 dice: y habitó Isaac en Gerar, y a los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca,
pues ella de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Usted dirá: ¿y cómo viene eso en el texto? Si Dios le dijo a Isaac que iba a estar Dios con él. Por eso, ¿cómo actúa el ser humano? Amén. ¿Se da cuenta cómo nosotros nos actuamos? Como queriendo ayudar a Dios, como queriendo nosotros poner de nuestra parte. Yo tengo que hacer esto. No, hermano, si Dios está con usted, es en vano su fuerza, su protección de usted, porque ahí no actúa Dios. Dios le dijo: yo estaré contigo. Hay una promesa de protección. Hay una promesa, hermano. Cuando Dios dice que está contigo, ahí viene la dirección, viene la promesa, viene la protección, viene todo lo que el ser humano necesita. Entonces dice la palabra que a Isaac, después de recibir la palabra del Señor, diciendo: yo voy a estar contigo. O sea, en pocas palabras, yo voy a estar contigo, no te preocupes, hombre. Pero Isaac, nos damos cuenta que tuvo miedo. Después de recibir esa palabra del Señor, a cuando nosotros, bueno, voy a hablar los varones, hombres, a cuando nosotros queremos cuidar por nuestra propia fuerza. Mire, aquí vemos la protección de Dios sobre la vida de Isaac. No solo sobre la vida de Isaac, sobre la vida de su esposa. Eso quiere decir, no solo la promesa que yo voy a estar contigo, que no te va a pasar nada en esta tierra. Aunque la hambruna está, hambre no te va a pasar. Protección no te va a faltar, porque yo voy a cuidar tu propia esposa. No te preocupes, no era necesario mentir que es tu hermana, es tu esposa. Cuando dice: yo voy a estar contigo, ¿qué más necesitaba Isaac? A veces así somos nosotros. Dice la palabra del Señor: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pues a veces nosotros queremos poner de nuestra parte. Queremos nosotros, hermano, como ayudar a Dios. Déjeme decirle que al Señor no necesita ayuda. Si Él dijo que va a estar con nosotros, va a estar en su protección, en su dirección, en cada momento, en cada segundo. Esto es la promesa del Señor. A veces nosotros, como pueblo del Señor, desmayamos en nuestra fe. A veces nosotros, muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está esa promesa? La promesa del Señor siempre ha estado y siempre va a estar. Su promesa de su protección divina y su dirección. Dice la palabra del Señor que Dios protegió la familia, o sea, la esposa de Isaac. Puso temor en el corazón del pueblo donde se había refugiado Isaac.
Usted sabe que no estaba en un terreno que no era de él. Se había ido de la tierra, se había ido a refugiar en esa tierra. En la tierra que estaba habitando no era de él. Y Dios cuidó de ella. Mire cómo Dios trabaja. Dios trabaja primero en nuestra casa. Cuando hay una promesa por parte del Señor, Dios trabaja primero en nuestra familia. Dios no va a proteger al vecino primero antes que tú, sino Dios te protege a ti primero, porque la promesa viene para ti, viene para mí. Dios no se enfocó primero en cuidar, hermano, a otros, sino Dios dice, tuvo el cuidado de la esposa de Isaac, de Rebeca, para que nadie le pasara. Pero mire este rey donde estaba refugiado, donde estaba Isaac. ¿Por qué no nos dijiste antes? Dios tuvo el cuidado de ese lugar. Dios tuvo el cuidado de la esposa. Entonces, pasamos en el versículo 10, dice: y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiéramos traído sobre nosotros el pecado. ¿Quién puso temor en el corazón de ese rey y de esos todos los habitantes de ese lugar? Dios mismo. Porque Dios le hizo una promesa: yo estaré contigo. O sea, yo voy a estar contigo, que de aquí en este lugar donde estás no pasarás hambre, y nadie tocará a tu familia, ni tu propia esposa. Aunque Isaac había mentido. ¿Por qué? Porque tuvo temor que le iban a quitar su amada esposa. ¿Cuántos hombres celosos hay aquí? Déjeme decir, en vano son tus celos. En vano son que le pongas doble llave a la puerta. Es en vano todo eso, porque hay una promesa por parte del Señor. Lo que Dios quiere es que tú camines en las promesas de Dios. En vano quieres proteger tu familia de la droga. En vano que quieras proteger tus hijos de la droga, de las pandillas. En vano es tu esfuerzo si no hay una promesa por parte del Señor. Cuando hay una promesa por parte del Señor, solo camina en las promesas de Dios que ha dicho en su palabra. Lo que hizo Isaac es: Dios me dijo la palabra, pero como que ve que así es el hombre. Dios me dio esta palabra y dijo que iba a estar conmigo. Yo voy a estar contigo, pero no lo veo. Aunque muchas veces nosotros no podemos ver al Señor, pero su palabra es fiel. Cuando dice yo voy a estar contigo, hermano, lo que quiso hacer Isaac es proteger a su esposa, su matrimonio, proteger la vida de su esposa. Hermano, usted sabe que nosotros no podemos proteger nada si no es la promesa de Dios. ¿A cuánto nosotros nos cuidamos? ¿A cuánto de nosotros nos protegemos? Es bueno eso. Pero hay una promesa que le fue dada a Abraham, y ahora esa promesa le fue dada a Isaac. Y Isaac tiene que vivir caminando en esa promesa. Jesús dio esa promesa. Ahora nosotros tenemos que caminar en esa promesa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? No, es que yo tuve miedo. Ve, ¿cuál fue el primer obstáculo? La inseguridad. Si hay una promesa por parte del Señor, no tiene que haber inseguridad en nosotros. Si hay una promesa por parte del Señor, no debemos nosotros de dudar de la promesa de Dios. ¿Por qué no nos dijiste antes? Mire, hasta ese rey de ese lugar
¿por qué no lo dijiste antes? No, dice, me hubieran matado. Si hay una promesa por parte del Señor, donde quiera que usted llegue, cualquier territorio donde usted llegue, cuando hay una promesa por parte del Señor, nada podrá tocar su vida, nada podrá tocar su hogar, nada podrá tocar su familia. Y este año, hermano, iniciando 2023, hay una promesa por parte del Señor, y esa promesa nos da su palabra, que este año vamos a caminar con una promesa del Señor. Su promesa es que Él nos va a guiar, que Él nos va a proteger, y entonces que nada nos va a pasar. Y ahora nosotros vamos a aferrarnos de esa promesa. ¿Cuántos se aferran de esa promesa? Si usted se aferra de esa promesa, yo lo voy a ver aquí en el 2024. Si usted se aferra de esa promesa, puede pasar años, lo estaremos viendo aquí siempre. ¿Por qué? Porque usted está aferrado en la promesa que Dios lo dio para nosotros, que Él estaría con nosotros y que Él va a estar con nosotros. La protección. Después de que, hermanos, después de que Isaac declarara que era su esposa, en el versículo 11 dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. No lo dijo Isaac protegiendo a su esposa, como a ver nosotros decimos: el que toca a mi familia la va a ver conmigo. Él no lo dijo. El que va a tocar mi hijo se la va a ver conmigo. Él no dijo. El que va a tocar mi hogar se la va a ver. No, él no dijo. ¿Quién estaba actuando ahí? Porque había una promesa de Dios. Cuando hay una promesa de Dios, no es necesario que tú hables: yo cuido a mi familia, yo cuido a mi esposa, yo cuido a mis hijos. No, olvídate de eso. Cuando hay una promesa por parte del Señor, las mismas, hermanos, personas, las mismas, ese lugar, el rey que está, el que gobernaba ese lugar, el que tocara a la esposa de ese hombre, se va a morir. Mire, había una promesa. Y eso no lo dijo Isaac. Isaac estaba con miedo. Isaac estaba, hermano, ahí, que estaba en ese lugar que podría pasar cualquier cosa. Pero no. El que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. Nadie puede tocar tu vida porque hay una promesa por parte del Señor. Nadie puede tocar tu familia, tu esposa, tus hijos, porque hay una promesa. Confíate en Jehová, déjate los celos. Ahora vamos para las hermanas. Es en vano, hermana, que textea: ¿dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué tardaste? ¿Por qué ya llevas tiempo? ¿Y por qué? Es en vano que hagas eso. Hay una promesa por parte del Señor, que mira, si no viene la vas a ver. Es en vano que hagas. Si tú te aferras en la promesa del Señor, Señor, hay una promesa que tú estarás con nosotros, que tú estarás cuidando de mi hogar, que tú estarás cuidando de mi familia, que tú estarás cuidando de mi matrimonio. Señor, hay una promesa de tu palabra que tú vas a estar con nosotros todos los días, Señor, y yo me voy a aferrar de esa promesa.
¿Cuántos se aferran de esa promesa? Entonces es en vano que nosotros hagamos lo que hagamos, hermano. Después de que Isaac ahora ya se siente libre. Mire cómo es Dios. Ahora ya tiene la libertad. Ahora que ya dio la orden, el rey de ese lugar ya dio la orden, el que tocara la vida de ese hombre, de esa mujer, morirá. Va. ¿Cómo se sentiría Isaac? Gracias, pastora. Ahora, aquí nada me va a pasar. Ni todos los que habitan alrededor, todos los que habitan aquí, no me pueden hacer nada, porque el rey ya dio la orden. Entonces cuando ya hay seguridad, entonces ya entendió. Verdaderamente, esta es la promesa de Dios. Entonces cuando ya hay seguridad, hubo seguridad, entonces ya no hay problema para Isaac de habitar en ese lugar. ¿Qué hizo Isaac? ¿Cómo usted va a sembrar un lugar que no es terreno de usted? Ya hubo seguridad. Hasta ya le pusieron guardias ahí. Ya está más seguro, ese terreno es mío, nadie me puede hacer nada. O sea, no dijo así, va. Dice la palabra que después en el versículo 12 dice: sembró Isaac en aquella tierra. ¿Acaso era de él la tierra? Solo estaba refugiado, solo se había encomendado porque estaba pasando una hambruna. Y cosechó en aquel año 100 por 1. ¿En dónde lo bendijo el Señor? Le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿qué dice? ¿Cuál fue la primera promesa? Le dice al Señor en versículo 3, dice: habita como forastero en la tierra y estaré contigo. ¿Qué dice? Y se estaba cumpliendo en el capítulo 12, en el versículo 12. Pero si Dios no cumpliera su palabra, si Dios no es fiel en la promesa, ¿usted cree que es capaz de ese hombre sembrar en esa tierra? No. Yo quiero decirle, cuando usted se aferra en la promesa de Dios, hay seguridad. Y donde quiera que usted vaya, usted siembra. Aunque no importa que le digan, no tiene lugar para este lugar. Pero si hay una promesa por parte del Señor, donde usted va a sembrar, donde usted va a estar, donde usted, hermano, usted va a sembrar, Dios lo va a bendecir, porque hay una promesa por parte de Él. Dice: se hizo un varón, se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. Eso es la que hace la promesa del Señor. Si usted tiene la promesa del Señor donde quiera que usted vaya, si usted se aferra en las promesas de Dios, mire, hermano, mucha gente se han hecho millonarios, se han hecho grandes hombres, ahora son hombres
ricos o millonarios, y muchas veces no juntaron como a veces nosotros hacemos, porque creyeron en la promesa de Dios. Cuando usted cree en la promesa del Señor, donde quiere que usted siembra, usted va a cosechar, porque hay una promesa. Entonces nosotros este año nos vamos a aferrar en la promesa del Señor. Vamos a caminar en la promesa del Señor, como en nuestro tema, aprender a vivir las promesas de Dios. Tenemos que aprender como iglesia a vivir en las promesas de Dios. Dios bendice, sí, Dios bendice, porque está en la promesa. Si Dios bendice, si Dios, hermano, y multiplica y hace todo, porque nos aferramos en la promesa del Señor. Abrió camino en un lugar que después de la inseguridad que tenía, Dios confirma su palabra y lo bendice. Ciertamente te bendeciré, porque a tu descendencia daré toda esta tierra. Se hizo este hombre. Mire, hermano, yo quiero decirle a usted, es cuando las bendiciones del Señor vienen, cuando usted se aferra en la promesa del Señor, Dios lo bendice. Por eso mucha gente dice: nomás, ¿por qué? Nomás se hizo evangélico y cambió. Antes no era así. Pero también hay evangélicos que no crecen, que se hacen evangélicos, pero no se aferran a las promesas de Dios. Entonces en el versículo 13 dice: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo, ¿qué dice? Hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué dice? Los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos no eran personas, eran enemigos. Es que cuando usted y yo hay una promesa por parte del Señor, ¿dónde quedan los envidiosos? Es que siempre lo va a haber, aunque usted no sabe, pero siempre lo va a haber. Los envidiosos siempre hay, hermano. Hasta te envidian por comprarte un par de zapatos. ¿Y por qué viene con zapatos nuevos todos los días? Imagínense, este hombre dice que se enriqueció. Este hombre se hizo muy poderoso. Si alguien le envidia por algo, dígale: porque yo me aferro en las promesas del Señor. ¿Y por qué usted viene con otro carro? Porque yo me aferro en las promesas del Señor. Porque los envidiosos no hace falta. Dice, y que dice en el versículo, y en el 14 dice: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué es lo que hicieron los envidiosos? Mire, ¿qué es lo que hicieron los envidiosos? En el versículo 15 dice: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mire, hermano, ¿qué es lo que hacen los envidiosos? Usted sabe que en los tiempos, hasta ahora está eso. Cuando tienes un pozo en tu terreno, en el área donde vive, es una bendición.
En estos tiempos, hermano, de Abraham, cuando hay un pozo en un terreno, es una bendición. ¿Por qué? Porque los pozos donde sale el agua, ese terreno vale más. Entonces lo que trataron de hacer los envidiosos es cerrar la bendición. Pero la bendición de Isaac no dependía de los pozos. La bendición de Isaac dependía de la promesa de Dios para Isaac. Cuando usted y yo entendemos la promesa de Dios, aunque venga el envidioso, aunque venga, hermano, aquel que quiera quitar, tapar la bendición, por tu bendición no depende de esta tierra. Tu bendición depende de la promesa que Dios dijo que lo iba a bendecir. Entonces cuando vieron, hermano, a Isaac, sembró, tiene, hermano, tantas ovejas, tiene tantas crías ahí, dijeron, una de las maneras de echarle a perder todos sus bienes, tapándole los pozos. Dice que lo llenaron de tierra. Yo quiero decirle, hermano, si en el año pasado perdiste un buen trabajo, no te preocupes, porque no dependes de ese trabajo, dependes de la promesa de Dios. Si este año te dijeron, ¿sabes qué? Ya no va a haber trabajo para ti este año, gloria a Dios, porque tú no dependes del trabajo de este mundo. Tú dependes de la promesa de Dios, porque hay una promesa por parte del Señor. Entonces muchas veces nosotros nos aferramos, ay, que el trabajo, ay, que ¿qué voy a hacer sin ese trabajo? Hay mucha gente se han quitado la vida porque les quitaron el trabajo. El adversario siempre tratará de quitar esa bendición. Tratará, hermano, de tapar esa bendición. Pero esa bendición, dice la palabra del Señor, si Dios cerrara la puerta, dice, ¿quién lo abrirá? Cuando se llenaron esos filisteos de envidia, dice la palabra, vamos a cerrar todo, a ver qué va a hacer. Vamos a cerrar estos pozos, vamos a taparlo con tierra y a ver qué va a hacer. Quizás a muchos de nosotros nos han dicho, te voy a sacar de ese trabajo, te voy a correr de ese trabajo, a ver qué vas a hacer. Discúlpeme, pero yo no dependo de ese trabajo. Yo dependo de mi Creador, porque hay una promesa en su palabra, que yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Nos aferramos de la promesa del Señor este año? Aunque el vecino diga, voy a tratar la manera de echarle a perder todo eso, dígale, no depende de él. Aunque su compañero de trabajo diga, voy a hacerlo todo posible para que te saquen de aquí, está bien. Yo tengo una promesa por parte del Señor. Yo tengo una promesa, y en esa promesa yo voy a caminar, aprender a vivir por las promesas de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a vivir en las promesas del Señor, todo, hermano, todo lo que es de esta tierra, todo lo que es de este mundo, no podrá quitar la bendición de Dios. Dice la palabra en el versículo 15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho.
tapándole los pozos, siguió siendo él bendecido. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Mejor te sacamos de aquí, mejor vete. ¿Por qué el problema no te hace nada a ti? ¿Por qué la enfermedad no te hace nada a ti? Llegará un tiempo el adversario dice: no voy a poder contigo. ¿Sabes qué? La escasez no va a poder contigo. Llegará un tiempo que se va a cansar y va a decir: ¿sabe qué? Ya me cansé de hacerte la vida imposible. Dice la palabra del Señor que, ¿sabes qué? Ya te has hecho más grande que nosotros. Mejor, ¿sabes qué? Aparte de nosotros, mejor. ¿Por qué tú nomás trabajas un trabajo y no te hace falta nada? ¿A cuántos han perdido amigos cuando estaban en el mundo? Desde cuando estaban en el mundo, cuando teníamos un montón de amigos ahí, que todo era, teníamos. El día que te hiciste cristiano, ¿qué te dijeron? Cada vez que te invitaba y les hablaba de Dios, porque tú has cambiado, ¿qué te dicen? Ya nunca te llamaron. ¿Por qué? Porque saben que no pueden contigo. Y eso es lo que hace la escasez. La enfermedad no puede contigo. No puede hacerte la vida imposible. El problema no puede hacerte la vida imposible. La escasez no puede hacerte la vida imposible. Hermano, no puede hacer nada, porque hay una promesa por parte del Señor: que yo estaré contigo. ¿Para qué nos afligimos? El rey de ese pueblo, Abimelech, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mira, no hay problema. ¿A cuándo han sido vendedor de? Bueno, yo sé que cada uno aquí tiene un historial de vida de cómo Dios lo ha levantado. Cuando yo era niño, en esos tiempos de este 25 de diciembre, todo eso, mi papá me dio una canastilla donde se vendía todos los condimentos para los tamales y todo eso. Como ese tiempo era vendible en la terminal de zona 4 en la capital. Entonces mi papá dice: bueno, ¿sabes qué? Como no quieres estudiar, ¿sabes qué? Mejor, ok, vas a trabajar. Entonces te voy a poner a trabajar. Compró mi canastita, que esos redonditos chiquititos así, de hondo, así, redondo. Me colgó aquí en el cuello. Entonces puso todos los condimentos ahí que tienen que ver con tamales, usted ya sabe. No le voy a decir el nombre. Todos los condimentos. Entonces yo miraba a la gente que bajaban del autobús, aprovechaba vender mi venta. Pero como habían vendedores que tenían también sus puestos, entonces yo me paraba, y como era niño, hermano, no sabía ni de nada de eso. Entonces yo me paraba ahí. Y entonces la gente, cuando bajaban del bus y la gente compraban, entonces yo era feliz vendiendo ahí. Pero los que tenían sus puestos se enojaban. Entonces me decían: hey niño, salte, vete para allá abajo. Y como me regañaba, como yo era niño, yo me iba para abajo. Pero allá también yo vendía. No había ni un problema, porque cuando me mandaban más abajo, allá vendía yo. Pero todavía no me había encontrado con este pasaje. Todavía no me había encontrado con este capítulo, hermano. Todavía no sabía la promesa del Señor. Pero había una promesa, que todo aquel que obedeciera la palabra del Señor, porque mis padres son cristianos. Entonces ellos buscaban del Señor. Entonces la bendición, hasta hoy le entiendo que me había alcanzado a mí, porque me sacaba de un lugar, me ponían allá,
pues allá vendía. Entonces yo venía con mi canastita y al rato terminaba, porque no era era bien pequeñito, yo tenía como 10 años. Entonces no podía llevar mucho. Entonces se acababa y yo iba otra vez a llenarlo. Lo llenaba como 2, 3 veces al día. Entonces mucho de esas gente que estaba ahí al siguiente día me pararon y me dijeron: mira, muchachito, aquí no te queremos ver. Mira, nosotros pagamos mucho para estar aquí. Nosotros tenemos puesto, estamos pagando mucho. Y tú no estás pagando nada. Y estás vendiendo aquí. ¿Sabes qué? No te queremos ver aquí mañana. Está bien. Yo llegué con mi papá y le digo: los señores de ahí, de la terminal, ya no me quieren ahí. Entonces me decía: no te preocupes, mañana te voy a dejar en otro lado. Como hay tantos terminales ahí. Entonces al siguiente día: ya no te quieres ir allá. Ya no, ok, entonces te llevo por otro lado. No sé cómo me hacía la vuelta, me llevaba a otro lado. Ahí vendía yo. Pero el problema es que no más era transcurso de 2 semanas de toda esta fiesta. Entonces ya después de la fiesta se acababa todo. Entonces, cuando hay una promesa por parte del Señor, aunque te quieran sacar, hermano, aunque quieran hacer la vida imposible, aunque quieran apartar de ahí donde estás, porque Dios te bendice a ti, tú no tienes la culpa, porque tienes un Dios de promesa. ¿Por qué la gente se enoja? Porque tus hijos andan bien del estudio. ¿Por qué tus hijos andan bien? ¿Por qué tu familia, tu matrimonio está bien? Mucha gente se enoja. Tú no tienes la culpa, que tienes un Dios y te has aferrado en las promesas de tu Dios. Y mucha gente, porque empezaste a cantar y cantas bien y la gente te envidia y la gente dice: te quieren sacar la parte de ellos. Tú no tienes la culpa, porque hay una promesa por parte del Señor. Entonces lo que tienes que hacer es aferrarte en esa promesa, aprender a caminar en las promesas de Dios. Dice la palabra en el versículo 17, ya casi estamos terminando. El versículo 17: y Isaac se fue de ahí y acampó, ¿qué dice? En el valle de Gerar, y habitó ahí. Y volvió, escuche, y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Con esa misma promesa lo sacaron de ahí. Fue un proceso de su vida. Después de que se fue ahí, esa bendición que lo quisieron tapar, él volvió a reabrir. Yo te quiero decir este año, si en el año pasado alguien luchó para cerrarte esa bendición, y este año 2023 yo quiero que te aferres en la promesa de Dios, vuelve a abrir esa bendición. ¿Y cómo? Aprender a vivir en la promesa de Dios. Tengo un Dios de promesa y Él me ha prometido, y yo tengo que aferrarme en su palabra. Dice la palabra: después de que Isaac fue, y no solo volvió a abrir los pozos, sino los puso el mismo nombre como los nombres que tenía Abraham. No hay ni una bendición, hermano, que se pierde, porque el Dios que tenemos, un Dios de promesa. Alguien alabe al Señor en esta hora. Alabado y exaltado el nombre de Jesús. En el versículo 24
del mismo capítulo dice: y se le apareció Jehová y aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Qué dice? Por amor a mi siervo. ¿A quién? Abraham. Jesús dijo: yo me iré, pero enviaré al Espíritu Santo que esté con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por amor a quién? Por amor a alguien que murió por la cruz del Calvario. Alguien que entregó su vida en la cruz y dejó esta promesa. Y esta promesa, iglesia, tenemos que aprender a vivirlo. Yo no sé cuáles son tus propósitos este año. Yo no sé cuáles son tus promesas. Yo no sé cuáles son tus planes. Pero yo le quiero decir: mejor caminemos primero en las promesas del Señor. Cuando usted y yo vamos a caminar en las promesas del Señor, todas las cosas te querrán hacer la vida imposible, te querrán sacar del trabajo, te querrán, yo no sé qué tanto desearían para nuestra vida, pero aferrémonos en las promesas del Señor. Si Dios dice que Él estará con nosotros, Él lo hará, como lo hizo con Isaac. Yo estaré contigo y te bendeciré, y sí lo hizo. Aunque quisieron cerrar esa bendición, no pudieron. Aunque quisieron sacarlo de ahí, no pudieron. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es fiel en su palabra. Así que aferrémonos en la promesa del Señor. Yo quiero invitarle que, empezando este año 2023, Señor, tu palabra dice que tú vas a estar conmigo y tú vas a estar conmigo, Señor. Estás en tu trabajo, aunque quizás no tengas horas, o quizás, Señor, tu palabra dice que tú vas a estar conmigo, y yo sé que tú vas a estar conmigo. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora, iglesia del Señor. Yo quiero decirle que las promesas del Señor sigue vigente para cada uno de nosotros. Sigue vigente para nuestra generación y para la generación venidera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por su palabra.